Parábolas de Jesús y su significado. 1. El sembrador. Mateo 13:3-9, Marcos 4:3-9, Lucas 8:5-8. Jesús contó esta parábola para mostrar cómo la palabra de Dios llega a distintos tipos de corazones. La semilla es la palabra, el sembrador es Dios o quien predica, y los diferentes terrenos representan a las personas, junto al camino, aquellos que escuchan pero el diablo roba la semilla antes de que germine. Pedregal. Los que reciben con gozo, pero no tienen raíz. Cuando llegan las pruebas, abandonan. Entre espinos, los que creen, pero las preocupaciones y afanes de la vida ahogan la fe. Buena tierra. Los que oyen, entienden y dan fruto abundante. El mensaje es claro. No basta escuchar. Hay que recibir la palabra con un corazón dispuesto. Regarla con oración y obediencia para dar fruto de fe, amor y buenas obras. 2. El trigo y la cizaña. Mateo 13:24-30. Un hombre sembró buen trigo en su campo, pero vino el enemigo y sembró cizaña. Al crecer, los siervos preguntaron si debían arrancar la cizaña, pero el dueño dijo que esperaran hasta la cosecha. Jesús explicó que el campo es el mundo, el trigo son los hijos de Dios y la cizaña los hijos del maligno. Ambos crecerán juntos hasta el final, y en el juicio final, los ángeles separarán a unos de otros. Esto enseña paciencia y discernimiento. No podemos apresurarnos a juzgar quién es de Dios y quién no, porque solo Él conoce los corazones. También nos recuerda que llegará un día en que la justicia divina se manifestará plenamente. 3. El grano de mostaza. Mateo 13:31-32. Marcos 4:30-32. Lucas 13:18-19. El grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas, pero al crecer se convierte en un gran arbusto donde las aves anidan. Jesús muestra que el reino de Dios comienza de manera humilde y pequeña, Jesús y un grupo de discípulos, pero crece hasta extenderse por toda la tierra. Hoy vemos cómo millones de creyentes en todas las naciones forman parte de este árbol espiritual. Esto enseña que nunca debemos menospreciar los pequeños comienzos. Una oración, un testimonio o un acto de amor puede convertirse en algo enorme en manos de Dios. 4. La levadura. Mateo 13:33, Lucas 13:20-21. Jesús comparó el reino de Dios con la levadura que una mujer mezcló con 3 medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. Así como un poco de levadura transforma toda la masa, el reino de Dios actúa de forma silenciosa pero poderosa en la vida de las personas y de la sociedad. El cambio empieza en el corazón, pero se expande hasta transformar familias, comunidades y naciones. Esto nos recuerda que aunque el reino no siempre se ve con espectáculos visibles, la obra de Dios es real y efectiva en lo secreto. 5. El tesoro escondido. Mateo 13:44. Un hombre encontró un tesoro escondido en un campo y, lleno de alegría, vendió todo lo que tenía para comprar el campo. El mensaje es que el reino de Dios es el tesoro más grande. Cuando alguien lo encuentra, está dispuesto a dejarlo todo por obtenerlo: placeres, riquezas, orgullos. El gozo de conocer a Cristo y tener vida eterna supera cualquier sacrificio. Esto nos enseña a valorar lo espiritual por encima de lo material y a entender que quien de verdad ha conocido a Dios nunca lamenta haber renunciado al mundo. 6. La perla preciosa. Mateo 13:45-46. Un comerciante buscaba perlas finas. Al encontrar una de gran valor, vendió todo lo que tenía y la compró. Así es el reino. No es una cosa más entre muchas, sino la joya más valiosa. El que encuentra a Cristo comprende que nada se compara con Él y por eso entrega su vida entera. Esta parábola es una invitación a revisar nuestras prioridades. ¿Qué ocupa el lugar más alto en nuestro corazón? La verdadera riqueza está en el reino de los cielos. 7. La red barredera. Mateo 13:47-50. Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, separan los peces buenos en canastas y desechan los malos. Luego añadió que así será el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los malos de entre los justos, arrojando a los primeros en el horno de fuego. Esta parábola nos habla del juicio final.
Mientras tanto, en la historia presente, todos convivimos, los buenos, los malos, los sinceros y los hipócritas. Pero llegará un día en que Dios hará una separación definitiva. Nadie escapará de la red de su justicia. También enseña que no debemos confiarnos pensando que el juicio es solo para otros. Cada persona dará cuentas a Dios de sus actos, palabras e intenciones. El reino es inclusivo en la invitación, pero exclusivo en la salvación de los que responden con fe. 8. La oveja perdida. Mateo 18:12, 14. Lucas 15:3, 7. Jesús contó que si un pastor tiene 100 ovejas y pierde una, deja las 99 en el desierto y va en busca de la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la halla, la pone sobre sus hombros gozoso y reúne a sus amigos diciendo: «Gozaos conmigo porque encontré mi oveja que se había perdido». Con esta parábola, Jesús revela el corazón de Dios hacia los pecadores. Para el mundo, perder una entre 100 puede parecer insignificante, pero para el pastor divino, cada alma es de un valor infinito. Dios no se resigna a perder a nadie. Sale a buscar, insiste, no descansa hasta rescatar a aquel que se alejó. El mensaje es profundamente consolador. Nadie está tan lejos ni tan perdido que Dios no pueda encontrarlo. Y además muestra la alegría celestial. Hay fiesta en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. 9. La dracma perdida. Lucas 15:8, 10. Jesús también contó la historia de una mujer que tenía 10 dracmas, monedas valiosas, y perdió una. Enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la halla, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: «Alégrense conmigo porque hallé la dracma que había perdido». El mensaje es paralelo al de la oveja perdida, pero aquí se resalta la búsqueda diligente. Dios no se queda indiferente cuando una vida se extravía, sino que la busca con cuidado y empeño. La mujer representa la pasión divina por recuperar lo perdido, y la lámpara encendida nos recuerda la luz del Espíritu Santo que guía esa búsqueda. Al igual que en la parábola anterior, la enseñanza central es el gozo del cielo por un pecador arrepentido, mostrando que cada alma tiene un valor incalculable. 10. El hijo pródigo. Lucas 15:11-32, Jesús relató que un hombre tenía 2 hijos. El menor pidió su herencia, se fue lejos y la desperdició en una vida desenfrenada. Cuando quedó en la miseria, decidió volver a su padre, dispuesto a ser tratado como un jornalero. Pero el padre lo vio de lejos, corrió a su encuentro, lo abrazó y le devolvió su dignidad. En cambio, el hermano mayor se molestó porque su padre celebrara el regreso del pródigo. Esta parábola es quizá la más conmovedora de todas. El padre representa a Dios, que recibe con amor y perdón a todo pecador arrepentido, sin reproches. El hijo menor refleja al que se aleja, prueba el pecado y al final descubre que solo en casa del Padre hay plenitud. El hijo mayor representa a quienes, aunque permanecen en la casa, no comprenden la gracia y se enojan por la misericordia dada a otros. El mensaje es que el amor de Dios es incondicional, mayor que nuestro pecado y que nadie está demasiado lejos para regresar. También nos enseña a no caer en la actitud del hermano mayor, sino alegrarnos por cada persona restaurada. 11. El siervo despiadado. Mateo 18:23-35. Jesús contó que un rey quiso ajustar cuentas con sus siervos. Uno le debía una suma enorme e impagable. Como no podía pagar, el rey ordenó venderlo junto con su familia, pero el siervo suplicó, y el rey, compadecido, le perdonó toda la deuda. Luego, ese mismo siervo encontró a un compañero que le debía una cantidad mínima. En vez de mostrar compasión, lo tomó por el cuello y lo metió en la cárcel. El rey se enteró, se indignó y castigó al siervo malvado. Esta parábola enseña sobre el perdón. Nosotros somos como el siervo que recibió el perdón de una deuda inmensa. Nuestros pecados contra Dios son innumerables. Y si Él nos ha perdonado gratuitamente en Cristo, ¿cómo no perdonar las ofensas pequeñas que otros nos hacen? El mensaje central es que el perdón recibido debe convertirse en perdón ofrecido. No perdonar endurece el corazón y nos hace indignos de la gracia recibida. Jesús termina con una advertencia seria. Así hará el Padre Celestial con quienes no perdonan de corazón a su hermano. 12. Los obreros de la viña. Mateo 21:16. Jesús habló de un dueño que salió temprano a contratar obreros para su viña, acordando pagarles un denario. Salió a diferentes horas del día y contrató más trabajadores. Al final, a todos les pagó lo mismo. Los primeros protestaron, pero el dueño les dijo que no era injusto, sino generoso con los últimos. Esta parábola enseña la soberana generosidad de Dios. La salvación no se gana por méritos ni por antigüedad en la fe, sino que es un regalo del Señor. Algunos sirven toda la vida, otros llegan al final de sus días, pero a todos se les concede la misma vida eterna. El mensaje es que no debemos compararnos ni envidiar lo que otros reciben de Dios, porque su gracia
No se mide con parámetros humanos. En el reino, los últimos pueden ser primeros y los primeros últimos. Parte 3. Parábolas de Jesús, 13 a 18. 13. Los dos hijos, Mateo 21, 28, 32. Jesús contó de un padre que pidió a sus dos hijos que fueran a trabajar en la viña. El primero dijo, no quiero, pero luego se arrepintió y fue. El segundo dijo, sí, Señor, pero nunca fue. Jesús preguntó, ¿cuál hizo la voluntad del Padre? La respuesta fue, el primero. Esta parábola enseña que no basta con decir, sino que hay que hacer. Muchas personas tienen buenas palabras y promesas religiosas, pero sus hechos no corresponden. En cambio, algunos que al inicio rechazan la voluntad de Dios, luego se arrepienten y la cumplen, siendo estos los verdaderamente obedientes. También denuncia la hipocresía de los fariseos, que decían obedecer a Dios pero rechazaron a Cristo, mientras que publicanos y pecadores, aunque al principio alejados, se arrepintieron y aceptaron el reino. 14. Los labradores malvados, Mateo 21, 33, 46, Marcos 12, 1, 12, Lucas 20, 9, 19. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores, pero cuando envió a sus siervos a recibir fruto, ellos los golpearon y mataron. Finalmente envió a su hijo, pensando que lo respetarían, pero también lo mataron para quedarse con la herencia. Aquí, Jesús revela la historia de la salvación. Dios envió profetas a Israel, pero fueron rechazados y asesinados. Finalmente envió a su Hijo, Jesucristo, y también lo rechazaron y crucificaron. El resultado es que el reino fue quitado a quienes no dieron fruto y entregado a otros que sí lo producirían. El mensaje es fuerte. El privilegio de estar cerca de las cosas de Dios no garantiza salvación si no hay frutos de justicia. También anuncia el juicio contra los que rechazan a Cristo, mostrando que la piedra que desecharon los constructores es la que llegó a ser la principal del ángulo. 15. La fiesta de bodas. Mateo 22, 1, 14. Un rey preparó una gran boda para su hijo e invitó a muchos, pero estos no quisieron venir. Incluso maltrataron y mataron a los mensajeros. El rey se indignó y destruyó a esos homicidas. Entonces mandó invitar a todos, buenos y malos, hasta llenar la sala. Sin embargo, uno entró sin traje de bodas y fue echado fuera. Esta parábola ilustra el reino de los cielos como una invitación de Dios a participar en la comunión con su Hijo. Muchos invitados, el pueblo de Israel incrédulo, rechazaron el llamado. Entonces la invitación se extendió a todos, simbolizando a los gentiles y a los pecadores. El traje de bodas representa la justicia de Cristo. No basta con estar en la fiesta, hay que estar revestidos de la gracia. El mensaje es doble. La invitación de Dios es amplia, pero la entrada requiere verdadera transformación. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. 16. Las 10 vírgenes, Mateo 25, 1, 13. 10 vírgenes esperaban al esposo para entrar a la boda. 5 eran prudentes y llevaron aceite suficiente para sus lámparas. 5 eran insensatas y no llevaron aceite. Cuando el esposo tardó, todas cabecearon y se durmieron, pero a medianoche se oyó el clamor: «Aquí viene el esposo». Las prudentes entraron con él, pero las insensatas se quedaron fuera porque fueron a comprar aceite y la puerta se cerró. Esta parábola enseña la importancia de estar preparados para la venida de Cristo. El aceite representa la fe viva y el Espíritu Santo que mantiene encendida la luz de la vida espiritual. No se puede vivir de la fe de otros, ni improvisar a última hora. Cada uno debe estar listo personalmente. El mensaje es una advertencia. Habrá un cierre definitivo, y no todos los que esperan entrarán, sino solo los que perseveran con preparación y fidelidad. Velad porque no sabéis el día ni la hora. Los talentos, Mateo 25, 14, 30. Un hombre, al irse lejos, confió a sus siervos distintos talentos, dinero. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1, cada uno según su capacidad. Los 2 primeros negociaron y multiplicaron lo recibido, pero el tercero lo escondió en la tierra. Cuando volvió el Señor, premió a los fieles, pero llamó malvado y perezoso al que nada hizo, y le quitó lo poco que tenía. Esta parábola enseña que Dios nos confía dones, recursos y oportunidades, no para guardarlos, sino para usarlos en su obra. Unos reciben más, otros menos, pero todos deben dar fruto. No hay excusa válida para la inactividad. El mensaje central es la responsabilidad. Un día daremos cuentas a Dios de lo que hicimos con lo que nos dio. El que es fiel en lo poco, será puesto sobre mucho y entrará en el gozo del Señor, pero el negligente quedará fuera, en tinieblas. 18. La semilla que crece sola. Marcos 4, 26, 29. Jesús dijo que el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y luego duerme y se levanta, y la semilla germina y crece,
sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí sola, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Esta parábola destaca la obra misteriosa y soberana de Dios en el crecimiento espiritual. El sembrador hace su parte, sembrar, pero el crecimiento real no depende de él, sino de la fuerza de la semilla y de la acción divina. Así es el reino. Avanza con poder de Dios incluso cuando los hombres no lo entienden ni lo controlan. El mensaje es que debemos confiar en que la palabra dará fruto en su tiempo. Nuestra tarea es sembrar fielmente. El crecimiento y la cosecha son de Dios. Esto da descanso y confianza a quienes trabajan en la obra del Señor. Parte 4. Parábolas de Jesús, 19 a 24, 19. El buen samaritano Lucas 10, 25, 37. Un intérprete de la ley preguntó a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le recordó el mandamiento de amar a Dios y al prójimo, pero él quiso justificarse y preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús relató que un hombre fue asaltado en el camino, quedó herido, y pasó un sacerdote y un levita que lo ignoraron. Finalmente un samaritano, considerado enemigo por los judíos, se compadeció, lo curó, lo llevó a una posada y pagó por su cuidado. Esta parábola enseña que el prójimo no se define por raza, religión ni condición social, sino por la necesidad del que sufre. Jesús rompe las barreras del prejuicio y muestra que la verdadera espiritualidad se mide en actos de misericordia. El mensaje es claro. Amar a Dios se refleja en amar al necesitado aunque sea distinto a nosotros. La compasión práctica es la verdadera prueba de la fe. 20. El amigo importuno Lucas 11, 5, 13. Jesús contó de un hombre que, en la medianoche, pidió a su amigo 3 panes para atender a un visitante. Al principio el amigo no quiso levantarse, pero por la insistencia finalmente accedió. Luego Jesús añadió, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Aquí se enseña la importancia de la oración perseverante. No se trata de molestar a Dios, sino de mostrar nuestra fe a través de la constancia. Así como el amigo respondió por insistencia, cuanto más nuestro Padre Celestial que es bueno, dará a sus hijos lo que necesitan. El mensaje es no desanimarnos en la oración. Aunque las respuestas tarden, Dios escucha y siempre dará lo mejor, incluso más de lo que pedimos, regalando su espíritu a quienes lo buscan. 21. El rico insensato Lucas 12, 16, 21. Jesús contó de un hombre rico cuyas tierras produjeron tanto que decidió derribar sus graneros y construir otros más grandes para guardar todo. Dijo para sí, «Alma, muchos bienes tienes, descansa, come, bebe y diviértete». Pero Dios le dijo, «Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, lo que has provisto de... ¿quién será?». Esta parábola advierte sobre la vanidad de la avaricia. Muchos viven acumulando riquezas y planeando su futuro sin pensar en la eternidad. Jesús recalca que la vida no consiste en la abundancia de lo que se posee. El mensaje es que debemos ser ricos para con Dios, no solo para con el mundo. Los bienes materiales son pasajeros. Lo único eterno es nuestra relación con el Señor. La verdadera seguridad no está en los graneros, sino en el cielo. La gran cena. Lucas 14, 15, 24. Jesús relató de un hombre que preparó una gran cena e invitó a muchos. Cuando todo estuvo listo, los invitados comenzaron a excusarse. Uno dijo que había comprado un terreno, otro que adquirió bueyes y otro que se acababa de casar. Todos rechazaron la invitación. Entonces el anfitrión enojado ordenó traer a pobres, cojos y ciegos y cuando aún había lugar, mandó buscar a todos los que encontraran en los caminos para que su casa se llenara. Esta parábola representa el rechazo de muchos al llamado de Dios. Los primeros invitados simbolizan a quienes, por distracciones materiales, rechazan la invitación al reino. Pero Dios abre su banquete a todos, incluso a los despreciados por la sociedad. El mensaje es que la salvación está disponible, pero no todos la aceptan. Los bienes, el trabajo y los placeres pueden convertirse en excusas para no seguir a Cristo. Dios llama hoy a todos, y bienaventurado quien no deja pasar su invitación. 27. La oveja perdida, Lucas 15, 1, 7, Mateo 18, 12, 14. Jesús contó que un pastor tenía 100 ovejas y una se perdió. Dejó a las 99 en el redil y fue en busca de la extraviada hasta encontrarla.
Al hallarla, la puso sobre sus hombros con gozo y celebró con sus amigos. El mensaje central es la infinita misericordia de Dios. Cada persona es valiosa para Él y no descansa hasta rescatar al perdido. La oveja perdida representa al pecador, y el gozo del pastor refleja el amor divino que se alegra más por un arrepentido que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esta parábola muestra que Dios no es indiferente a nuestra caída, nos busca activamente, nos carga y nos restaura. Nos enseña también que como discípulos debemos imitar ese amor buscando a los que se apartan. 28. La dracma perdida. Lucas 15, 8, 10. Jesús habló de una mujer que tenía 10 dracmas y perdió una. Encendió una lámpara, barrió la casa y buscó cuidadosamente hasta encontrarla. Cuando la halló, llamó a sus amigas para alegrarse juntas. Aquí se enseña el valor único de cada persona para Dios. Así como la moneda perdida aún tenía valor aunque estuviera oculta en el polvo, cada ser humano conserva su valor a los ojos de Dios, aunque esté hundido en el pecado. El mensaje es que Dios busca con diligencia, ilumina con su palabra, y no descansa hasta encontrar lo que está perdido. En el cielo hay gozo por un solo pecador que se arrepiente, mostrando la magnitud del amor divino. 29. El hijo pródigo. Lucas 15, 11, 32. Un padre tenía 2 hijos. El menor pidió su herencia y se fue lejos malgastándola en placeres. Cuando lo perdió todo y sufrió hambre, decidió volver arrepentido diciendo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». El padre lo recibió con abrazos, lo vistió con la mejor ropa y celebró con un banquete. El hijo mayor se enojó, pues nunca había sido recompensado así. Pero el padre le recordó: «Todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado». Esta es quizás la parábola más conmovedora, que muestra el amor incondicional del Padre Celestial. El hijo pródigo simboliza al pecador que se aleja, mientras que el Padre representa a Dios que perdona y restaura. El hijo mayor refleja la actitud de quienes cumplen externamente pero sin amor, incapaces de alegrarse por la misericordia. El mensaje es claro: Dios siempre está dispuesto a perdonar al que regresa con corazón sincero. El reino se trata de gracia, no de méritos. El mayordomo infiel. Lucas 16, 1, 13. Jesús contó de un administrador acusado de malgastar los bienes de su señor. Antes de ser despedido, ideó un plan. Redujo las deudas de los acreedores para asegurarse amigos que lo recibieran después. El Señor elogió su astucia, no su deshonestidad. Jesús concluyó: «Haceos amigos con las riquezas injustas, para que cuando falte nos reciban en las moradas eternas». La enseñanza no es sobre fraude, sino sobre sabiduría en el uso de los bienes. Así como el administrador planeó para el futuro terrenal, los hijos de Dios deben usar lo material para un futuro eterno. Las riquezas son pasajeras, pero al compartir, ayudar y sembrar en el reino, se convierten en inversión celestial. El mensaje es que no podemos servir a 2 señores, a Dios y al dinero. Lo material es un medio, no un fin, y debe ser usado con inteligencia espiritual para ganar tesoros en él. El rico y Lázaro. Lucas 16, 19, 31. Jesús narró la historia de un hombre rico que vestía lujosamente y hacía banquetes cada día, mientras a su puerta yacía Lázaro, un mendigo enfermo que anhelaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Ambos murieron. Lázaro fue llevado al seno de Abraham, mientras que el rico cayó en tormentos. Desde allí, el rico pidió misericordia, pero se le recordó que en vida recibió bienes y no mostró compasión. También rogó que alguien fuera a advertir a sus hermanos, pero se le respondió: «Tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Si no escuchan, tampoco se persuadirán aunque alguien resucite de los muertos». Esta parábola es una advertencia contra la indiferencia y el egoísmo. El pecado del rico no fue su riqueza, sino su falta de misericordia hacia el necesitado. Jesús enseña que la vida terrenal es un tiempo de decisiones y que después de la muerte ya no hay oportunidad de cambiar el destino eterno. El mensaje final recalca la importancia de escuchar la palabra de Dios y vivir conforme a ella, porque incluso los milagros más grandes no convencen a quien tiene el corazón endurecido. 32. El juez injusto y la viuda persistente. Lucas 18, 1, 8. Jesús contó de un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, y de una viuda que le pedía justicia contra su adversario. Por un tiempo él se negó, pero finalmente accedió no por compasión, sino para librarse de su insistencia. Jesús concluyó: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El mensaje de esta parábola es la importancia de la oración perseverante. Si incluso un juez injusto termina cediendo por la insistencia,
cuánto más Dios, que es justo y amoroso, escuchará a sus hijos que claman. Jesús enseña que debemos orar sin desmayar, confiando en que Dios responde en el tiempo perfecto. También nos deja un reto: mantener la fe viva hasta su regreso. La constancia en la oración es señal de confianza en el Señor. 33. El fariseo y el publicano. Lucas 18, 9, 14. Jesús contó de dos hombres que subieron al templo a orar, un fariseo y un publicano, cobrador de impuestos. El fariseo se enorgullecía de sus ayunos y diezmos comparándose con los demás. En cambio, el publicano, reconociendo su pecado, no se atrevía ni a alzar los ojos, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús concluyó: Este descendió justificado a su casa y no aquel, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí Jesús deja claro que la justificación viene de la humildad y el arrepentimiento sincero, no de la autojusticia ni de las apariencias religiosas. El fariseo confiaba en sus obras externas, mientras el publicano reconoció su necesidad de misericordia. El mensaje final es que Dios mira el corazón. Lo que Él aprueba no es la arrogancia disfrazada de religiosidad, sino la humildad de quien se reconoce pecador y confía en su gracia. Muchas gracias por quedarse hasta el final.